Bendiciones para todos ustedes. Aquí estamos nuevamente para compartir las escrituras bajo el tema El Hijo Pródigo. Pero antes de iniciar vamos a saludar a nuestros hermanos y pastor. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y que la gracia también, así como a ustedes los que nos están viendo, que Dios les siga bendiciendo de una manera especial, porque de verdad a su apoyo, porque ha sido posible seguir creciendo y vamos a seguir creciendo con las personas que nos están acompañando en este lugar, en estos temas, en este programa TV Jireh. De verdad que ha sido de gran bendición para todos nosotros los que estamos aquí en Dialoguemos en Confianza. Muy buenas tardes, queridos hermanos, con la bendición de mi Dios, que Dios los bendiga en esta hermosa tarde y que bueno, a compartir la palabra del Señor y que nos dé sabiduría y entendimiento para impartir su palabra y que bueno, y que caiga en cada uno de ustedes como un refrigerio fresco a cada uno de ustedes en sus hogares. Que Dios los bendiga. Para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes, que ustedes nos estén viendo por aquí, por este canal TV Jireh. Prepárense porque vamos a compartir lo más hermoso y lo más rico que hay en nuestro diario vivir, que es la palabra de Dios. Así mis amigos, usted que está allí, preso para escuchar esta hermosa palabra. La verdad que estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Y el tema que hoy traímos para ustedes es el Hijo Pródigo, la palabra del perdón. Así mis hermanos y pastor, vamos a iniciar con este tema precioso de la cual está en el libro de Lucas. Pero antes tenemos que analizar y mirar que este tema del cual vamos a compartir, mi pastor, vemos que es una palabra poderosa, pero a la vez conmovedora. Es una historia donde nos muestra la excelencia, la esencia, la gracia, la compasión de Dios para con la humanidad. Pues vemos aquí también que en esta palabra del Hijo Pródigo nos da una enseñanza muy linda de la cual hoy vamos a aprender muchísimo. Sí, porque de igual manera nosotros tenemos que acogernos a la bonita y hermosa palabra de Dios, porque es un refrigerio para nuestras vidas, como decía la hermana. Y también cuando estamos hablando de una parábola, estamos hablando de las miles misericordias que el Señor le quería decir en pocas palabras a toda la humanidad. Vamos a analizar ahí el Hijo Pródigo. Ahí donde se derrama la misericordia del Señor, donde se derrama ese bonito amor que verdaderamente Él da para con todos nosotros. Nosotros tenemos que entender que el único que nos ama incondicionalmente y un amor fraternal se llama Jesucristo. Así que vamos a empezar a iniciar este tema de la cual ya le dimos la apertura especial, y es poner a Cristo por encima de todo lo que hay, de todo lo que existe, de la vida de usted. Así que este tema de la parábola, pastor, de aprender del Hijo Pródigo, queremos ver en el libro capítulo 15, versículo 12, pero también tenemos que mirar que también se reflejan aquellas personas que se han apartado, que han dejado de mirar a Dios. Y entonces, pero también vemos la otra parte de ese mismo punto, y es que vemos de aquellas otras personas que cuando dejaron de mirar a Dios, volvieron otra vez a Él. Entonces miren que esto es un capítulo de personas que día a diario vivimos, y aún de aquellos que conocieron la palabra y volvieron atrás. Pero el Señor tanta misericordia tiene para con sus hijos, para con su iglesia, para con todo aquel que diga me arrepiento, reconozco que he fallado, reconozco que estuve mal,
pero necesito ser restaurado. Aún mi pastora, aún uno mismo, porque yo le digo, yo fui así, yo ahorita que estoy firme en la palabra de Dios, porque entendí, comprendí que sin Dios no podemos vivir. ¿Cómo le digo? Yo fui una que iba y venía, como las olas del mar, como dice la palabra, que las olas del mar van y vienen, pero llega el momento que uno tiene que afirmarse, que uno busca de la palabra y a medida que busca de la palabra, que lee, que ora, que le pide a Dios, que Dios ve sus milagros hechos en uno. En realidad, yo he visto muchas veces la gloria de mi Dios en mí misma, en mis hijos, en mis hermanos. Muchas veces, mi pastora. Gloria a Dios. Cuando estamos hablando en esa forma de lo que está diciendo la hermana, vea, no tan solamente, pastora, no tan solamente el hijo pródigo fue el de la parábola. El hijo pródigo es aquel hijo que verdaderamente se va y hace lo que no debe de hacer, hizo lo que no debe de hacer, actuó como no debía de actuar, pero regresa humillado de nuevamente. Porque cuando nosotros nos apartamos de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, cuando nosotros nos apartamos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos migrando hacia el mundo. Cuando el mundo nos está llevando hacia la perdición. Cuando ese muchacho del hijo pródigo estaba migrando para donde no debía de estar, pero cuando viene humillado, mire, vemos la misericordia, porque aquí pone el Señor un gran ejemplo. Y ese gran ejemplo y ese padre de familia significa Jesucristo. Amén. Así que, pastor, ya que estamos dándole más para que poder ampliar más este tema, y vemos que aquí nos está enseñando en esta parábola del hijo pródigo, y tiene mucho que ver con la vida espiritual, la de la humanidad entera, y vemos que aquí nos lleva, como quien dice, a que nos concienticemos de que necesitamos tener arrepentimiento, de restauración. Y miremos también el otro punto, y es que mire el amor de Dios tan grande, tan misericordioso, de un Padre celestial. Cuando estamos hablando del Padre Celestial, estamos hablando del que todo lo puede. Del que tiene mucho amor, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Oiga bien, cuando él hablaba de la palabra del hijo pródigo, él se hacía semejante a un hombre. Él se hacía semejante a un padre de familia que tenía 2 hijos. Pero analice usted una cosa, cuando nosotros estamos perfilados, que estamos andando con nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos hijos de Él. Entonces, desde ahí para acá, Él le hablaba a los fariseos, ya no tiene 2 hijos, tienes pero cantidades de hijos. Y esa es la diferencia, pero es que la palabra del hijo pródigo significa, es el que no está en el redil de Dios. Está hecho nada, porque o sea, está haciendo lo que no debe de hacer. Así que para seguir ampliando este tema, vamos a seguir metiéndonos al capítulo 15 del libro de Lucas. En el versículo 12 vamos a empezar deteniéndonos en los versículos para poder ir explicando, ampliando este tema maravillosamente que vamos hoy a tener con ustedes, y los que estamos aquí también vamos a aprender muchísimo. Porque día a día que nos metemos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, tenemos mucho más que aprender. Amén. Capítulo 11, ¿no? Sí. Leemos el capítulo 11 de Mateo 15. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le respondió y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándose todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Vamos y a detenernos allí. Cuando habla, vamos a detenernos para que pueda usted entender la primera parte de la cual queremos hablar. Por eso le vamos a tratar de leer 1 o 2 versículos para que usted, o 3 versículos máximo, para poder ir desmenuzándolos y usted pueda deleitarse en esa preciosa palabra.
Así que vemos la primera parte donde vemos que hay algo, pastor, que pasó allí, el que comienza un acto, y es un acto sorprendente, y es que aquel joven, que estamos hablando del hijo menor, le pide la herencia. Pero también tenemos que mirar, pastor, que este es como un acto sorprendente y también ofensivo, porque si miramos que en las culturas de los primeros siglos, en aquella época judía, vemos que cuando se pedía, cuando aquellas personas o aquella gente o aquellos jóvenes, vamos a incluirlos a todos por parejo, pedir la herencia era un acto que no estaba bien, porque era como desearle la muerte antes, no esperar hasta el tiempo exacto. Pero también se representa o da a entender de aquella época en la cultura judía, en los primeros siglos, de que era una falta de respeto hacia ellos. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que aquello es como decirle, deseamos que te mueras porque ya necesito el dinerito, porque me lo tengo que gastar. Lo que pasa es una cosa, pastora, eso siempre se ha venido viendo desde el comienzo del mundo, por eso nuestro Señor Jesucristo hizo esa énfasis en esa parábola. Cuando está diciendo de que le dé lo que él le pertenece, mire, yo le voy a decir una cosa a usted, jamás de los jamases, ninguna clase de hijo le pertenece nada de lo que tenga el papá y la mamá en la casa. Porque déjeme decirle que tan solamente con la crianza que le dieron, el hijo le está debiendo y le está debiendo a la mamá. Son cosas que que no son lícitas, que son, o sea, que son escabelladas, porque hay muchas veces que el ser humano, el Señor dijo eso para que se siguiera cumpliendo, porque es que todavía estamos perfilados en ese mismo problema. Y es que si miramos, para seguir ampliando allí donde lo dejó después, miramos que estas costumbres en aquella época era que cuando aquel patriarca partiera, muriera, era que podían distribuirse lo que tuvieran, mientras no. Entonces cuando pasó esto, lo de aquel hijo menor, a eso nos da a entender que era una persona rebelde. Y es que no tan solamente, cuando estamos hablando de un hijo pródigo, estamos hablando de un muchacho totalmente salido de casilla, estamos hablando que no guarda los mandamientos, estamos hablando que está fuera de los parámetros de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros estamos afuera de los parámetros de nuestro Padre, estamos afuera de los parámetros de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Porque cuando Él está diciendo que había un padre de familia que tenía 2 hijos y el menor le pidió la herencia. Oiga bien, óigasenos bien en la mente. Cuando nosotros, yo jamás de los jamases, nunca, pero nunca, hacía cuenta con lo que tenía mi papá. Nunca. Y nunca pero he hecho cuenta. Mirándonos y metiéndonos al tema del hijo pródigo, pastor, podemos reflejar... yo le estoy hablando ahora en este momento en tono físico. Sí. Falta la parte espiritual. Cuando nosotros estamos en la parte física, estamos peleando lo que es terrenal. Estamos alejados de las cosas espirituales. Porque si yo estoy peleando, oiga bien, estoy peleando lo físico y lo terrenal, es porque yo no tengo a lo espiritual de por medio. Por eso en este caso del hijo menor, la parábola del perdón, de la cual hoy hemos traído a ustedes, vamos a ver que este acto de este joven refleja el carácter del hijo, refleja el carácter, refleja el espíritu de rebeldía. Una de ellas, el egoísmo, el deseo propio por el placer para sí mismo, la ambición. Amén. Así es. Cuando la persona está sin Cristo, pastora, es así. No piensa en las cosas del mundo, las cosas terrenales. Y a eso fue lo que lo llevó a él a eso. Entonces podemos ver, pastor, que ahí está más interesado en
de acuerdo pues al tema, lo que estamos aprendiendo del hijo pródigo de aquel joven, podemos ver que estaba más interesado por las cosas materiales, por todo lo terrenal, que por estar unido con su familia, por tener interés en la relación familiar. Ahora no nos vamos a meternos en la parte física, vamos a preguntarnos cuántos hijos pródigos habrán con nosotros y si nosotros también somos pródigos. Entonces, porque aquí nosotros tenemos que entender y seguir meditando la palabra de Dios cuando habla de pródigo. Está hablando totalmente de un hijo, como estaba diciendo la pastora, un hijo rebelde. Un muchacho que tiene, o sea, los pensamientos muy volcados. No actúa como debe de actuar el ser humano. Porque cuando el hijo se para y le dice al papá, dame mis bienes, lo que a mí me pertenece. Como yo pedirle a nuestro Señor Jesucristo, bueno, ¿y qué? Tú no es que me ibas a dar esto y esto y esto. Y yo, porque como si yo todavía no me he ganado eso. Como hacerle un reclamo al Padre Celestial. Sí, ¿Cómo sí. le puede reclamar a uno? Ser ingratos. Es correcto. Sin amor, una persona sin amor. Así que vemos en este pasaje precioso la visión del carácter del Padre. Antes hay que decir algo, mis hermanos, y es que vemos que cuando Él le pide la herencia o el dinero para Él hacer lo que le placía, lo que ya tenía en su mente, y no saber lo que se iba a enfrentar en el camino, porque usted sabe que cuando aún el Señor nos pide cuenta en la administración económica que Dios nos entrega, porque nosotros tenemos que ser buenos administradores, y aquí podemos ver que el hijo pródigo en ningún momento fue buen administrador. Cuando él se levantó y pidió los bienes, porque él quería migrar y dice para otra parte, era porque él no estaba pensando lo correcto. Él estaba pensando de que con lo que él tenía, con eso iba a hacer la vida feliz. Y hay muchas veces que nosotros pensamos que la felicidad la da el mundo y la felicidad la da nuestro Señor Jesucristo. Así es. Vamos a seguir leyendo un poco más. Es que por eso es una parábola y es como un ejemplo que muestra el Señor Jesucristo de lo que puede ser la persona en el mundo. Seguimos. El 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Vamos a detenernos aquí y vamos a enfocarnos un poquito más en lo que estábamos hablando. Es para que usted vaya mirando la historia de la cual de una manera impresionante nos muestra cómo debemos, qué no debemos de hacer. Y la verdad que son palabras que edifican. Entonces, ahorita vamos a ver, mira, pastor, en el punto de la visión del carácter del padre. Mire que el papá no puso obstáculos, no le dijo, en ningún momento le dijo eso. Simplemente cogió, no explica la Biblia qué hizo o qué le entregó, pero dice que le entregó la herencia y le da la herencia. No discute para nada, no impone autoridad. Vemos un amor de un padre hacia un hijo. Pero también vemos que hay algo más que sucede en ese punto, y es que le da la libertad de decidir, aunque en el camino la determinación que tomó, la decisión que tomó fue equivocada. Mire usted, mi hermana y pastora, le voy a decir esto. Cuando el Señor nos da la libertad a nosotros para que nosotros hagamos físicamente acá lo que nosotros queramos, Él no se va a interponer para que yo no haga lo malo. Yo sigo haciendo lo malo, pero Él sabe que yo estoy haciendo lo malo. Pero si algún día yo vengo arrepentido de nuevamente y le pido perdón a Él, ahí vuelve y otra vez me recibe, porque Él es un Padre amoroso. Ahora cuando Él dijo, le dio los bienes, y Él se fue a esa provincia apartada,
Cuando ya hubo malgastado todo, sintió hambre, ¿cierto? Y se le acercó a uno de la provincia y lo mandó a apacentar cerdos. Mire usted una cosa, vamos, ahí hay un algo y es lo siguiente. Ustedes saben que todo trabajo debe de todo obrero es digno de su salario. Pero mire usted una cosa, ahí vamos a analizar algo. Que él le daban lo que le daban para echar a los cerdos. Y es que el trabajar con cerdos como que no era en ese tiempo, como que no era muy digno en ese tiempo. Porque cuando él llegó a apacentar cerdos, ¿sabe qué vino? Cuando él estaba apacentando a los cerdos, él le estaba pasando una prueba. Pasando por el desierto, lo llevó el destino a soportar cosas que nunca había pasado en el hogar de su papá. Entonces, si miramos un poco más, tiene que ver con que Dios representa la misericordia, la gracia de Dios, otorga libertad a sus hijos, y aunque tenga que alejarse de Él, porque de verdad que en muchas ocasiones, pastor, cuando tomamos esas malas decisiones, el Señor se aparta porque Él nos deja que tomemos decisiones las que nosotros aparentemente veamos convenientes, y son decisiones equivocadas que más adelante van a traer consecuencias. Él da libre albedrío de lo que uno quiera. Porque él es un Dios caballeroso y él no obliga a nadie a nada. Por eso Él da el libre albedrío de lo que tú quieras hacer con tu vida. Eso está en uno, que uno ya con experiencia, que ya tenga experiencia de lo que Dios hace con uno, y bueno. Cuando nosotros estamos metidos en este tema es donde nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, que nuestro Señor es un Padre amoroso, pero también Él respeta la decisión de cada quien. Porque si yo estoy metido haciendo el mal, Él no va a mandar 4 o 5 ángeles para atajarme a mí para que no siga haciendo el mal. Él me deja, porque es que yo soy libre de hacer lo bueno o hacer lo malo. Nosotros tenemos que elegir entre dos cosas, entre el bien y el mal, porque nosotros tenemos que practicar siempre, donde quiera que andemos, el bien y hacer lo que a Dios le agrada, lo que a nuestro Señor Jesucristo le agrada. Así que en esta palabra estamos aprendiendo el alejamiento voluntario, lo que buscaba aquel joven de independizarse. Y no tan solamente aquel joven, si usted mira hoy en día, por ahí en las calles hay muchas cantidades independientes de la familia. Y caen en el sufrimiento. Pero hay muchos hijos pródigos por la calle. Sí, mire usted una cosa, cuando estamos hablando de muchos independientes por la calle, estamos hablando de esa cantidad de gente que está bajo los puentes, que está bajo todas esas cosas, y quiere que le digan, ¿sabe por qué? Porque ellos no quieren someterse a las reglas de la casa. Y ahí es donde están las consecuencias de las malas decisiones que han tomado. Amén, así es. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en desobediencia, oye bien, cuando aquella persona que está allá, pero ¿cómo será una cosa que el diablo es tan berraco que el diablo los ata, entonces no los deja, o sea, reaccionar, que ellos tomen la decisión y hacer lo correcto, lo que hizo el hijo pródigo? Así que el hijo pródigo, de la cual estamos hablando, la palabra del perdón, representa a un ser humano que se aparta de Dios. Amén. Sigamos. El 16. Ya va. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Cuando estamos hablando de que pasaba mucha hambre, oiga bien, y él era el que le echaba el cuido a los marranos. Cuando él le estaba echando el cuido a los marranos, ahí hay un algo que hay que analizarlo. ¿Por qué no comía de eso? Si verdaderamente él tenía hambre, ¿cierto? Pero no lo dejaban comer. Entonces, hay muchas veces que nosotros creemos que en la vida diaria nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Y cuando llegamos ya en verdad, por ejemplo, así como llegó el hijo pródigo, usted está trabajando en una parte, mi hermana, y usted tiene que someterse a las reglas de esa casa. Porque puede haber millares, puede haber cantidades de comida, pero si no se la dan, no la puede coger. Entonces nosotros tenemos que tener mucha prudencia y vamos a analizar el amor del Padre con el amor del que lo mandó a apacentar los cerdos. Oiga, pastor, mirando este tema del hijo pródigo, nos estamos dando de cuenta de que irán del padre, pedirle la herencia, tomar ese dinero, despifarrarlo en fiestas, cosas lujosas, y después llegar a una situación en la cual ir a apacentar, ir a tratar con animales. Mira hasta la situación crítica donde estaba, donde podemos decir de que ahí en ese momento todo el amigo que tenía, todo aquel que estuvo en esos momentos de deleite, pasajeros, porque todo es pasajero, podemos ver de que quedó solo, no había nadie con él. Cuando nosotros estamos en los errores, nosotros pensamos que los amigos son aquellos que le están ayudando a hacer el mal también. Porque cuando una persona está botando lo que tiene, está bebiendo, está haciendo lo que no debe de hacer y se le acercan 3 o 4 dándoselas de amigos, esos no son amigos. Esos lo están ayudando a destruir, a terminar con lo poquito que tiene, que es en la parte económica. Ahora vamos a hablar, estamos hablando de lo terrenal, vamos a hablar de la parte espiritual ahora. Cuando estamos hablando en el espíritu, cuando la gente se deja manipular por el enemigo, cuando cree que aquellos consejos que le están dando a aquella gente son más preferibles y son más hermosos y son más edificativos que lo que da el Señor, los siervos del Señor. Y los siervos del Señor nunca, jamás. Ahora, ustedes analizan una cosa, ¿cierto? De que el cerdo aparece como inmundo. Cuando él estaba apacentando cerdo, él estaba pasando una prueba de dificultad grande. Pero todas esas consecuencias que aquel joven, el hijo menor de la cual nos habla, es por vivir sus propios deseos, por la satisfacción de cosas temporales, porque Dios respeta las decisiones humanas. Por eso fue que él le puso esa comparación por medio de esa parábola, que le dio la herencia sin decirle nada. Dios nos da a nosotros para que nosotros hagamos lo que queramos, para que nosotros actúe como queremos actuar. Hay muchas veces que la gente, yo he oído muchas personas que dicen, no, pero si Dios existe, aquel porque está haciendo mal, no, porque aquel se está condenando él mismo. Porque es que Dios no le va a quitar el fierro a nadie, en el cuchillo a nadie para que no le haga nada a nadie. Acá nosotros nos tenemos que desarmar nosotros mismos. Así es. Entonces, podemos ver de que Dios respeta las decisiones humanas, incluso hasta alejarse de él. Bueno, veamos cómo llega el arrepentimiento. Seguimos. Eso es un principio de la cual viene de aquí en adelante cómo aquel joven reconoce que le ha fallado a Dios y que le ha fallado a todo lo que él tenía alrededor. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Ni siquiera le dijo, hazme tu hijo otra vez, hazme uno de tus jornaleros, porque él sabía que no merecía pues que el papá lo perdonara, ¿no? O sea, él pensaba que el papá no lo iba a perdonar. Que imagínese aquel hombre volver otra vez ante su papá y de pronto él quizás pensaba, porque esto es algo que uno, por la historia que uno ve, no, lo va a rechazar, pero mire que la palabra habla otra cosa, dice que lo recibió gozosamente, de una manera que... Sí, y si analizamos eso, a lo mismo que el Señor tiene para con nosotros, y es cuánto nos ama Dios. Analicen ustedes, vean, cuando el Señor está hablando con ese amor infinito y con lo que hizo el hijo pródigo. Por eso cuando la gente está metida haciendo lo que no está de acuerdo en las manos de Dios, pero esa persona se aleja de allá. Si nos damos cuenta lo que hizo el apóstol Pablo, Saulo de Tarso era que perseguía la iglesia del Señor, en fin, después el Señor lo llamó y le dijo, y te mostraré lo que tendrás que padecer por causa de mi nombre. Y entonces cuando viene la persona de allá, ya no es el mismo que estaba haciendo esas cosas. Por eso nuestro Padre Celestial es tan amoroso que nos recibe y nos borra de toda clase de pecado que nosotros hayamos cometido en tiempos atrás. Así que si podemos hablar del hijo pródigo, estamos hablando que esta palabra nos enseña, o esta parábola nos está enseñando, del egoísmo, la autosuficiencia, que nos lleva a la autodestrucción. Porque hay veces que esa libertad, vea, yo tengo que nombrar todas estas cosas, las tenemos que nombrar. Vea, hay muchos padres de familia que quieren mucho a sus hijos. Y el hijo no aprovecha ese amor que el papá le tiene o que la mamá le tiene. Entonces cada día que va pasando, la mamá o el papá le va teniendo más amor y él se va subiendo más. Y él se va subiendo más. Así somos nosotros. Cuando nuestro Señor nos está perdonando los errores que estamos cometiendo. Cada día que va pasando, porque yo tengo un ministerio, porque yo tenga otra cosa por acá, cada día que va pasando yo voy haciendo más cosas porque yo estoy todavía haciendo y Él me está perdonando. No sabemos hasta dónde va a llegar la tolerancia de Él para con nosotros. Y es que si miramos el versículo 13, por favor, otra vez, vemos que está decidido a vivir de acuerdo a los deseos sin restricciones. Como quien dice, yo me mando, yo hago, yo vivo como quiera, hago lo que a mí se me pegue, y total es que voy por mis deseos egoístas. El 13, por favor. Dice el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Miren lo que dice, viviendo perdidamente. En otras palabras, una vida desenfrenada, placeres pasajeros, fiestas, gastos lujosos, con un comportamiento irresponsable. Porque que mire, pastora y hermana, cuando nosotros estamos metidos en estas áreas, nosotros tenemos que ir reconociendo y recopilando todo lo que nos está haciendo daño y todas las bendiciones que da nuestro Señor Jesucristo. También nosotros tenemos que entender cuál es la maldad que yo estoy haciendo. Y la gente, cuando el hijo pródigo estaba desenfrenadamente, estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba. Claro. Pero mire usted una cosa, ¿cuántos aquí en la tierra no están haciendo lo que a Dios no le agrada? Pero hay mucha gente que creen que ellos son dioses. Para decir, mire cómo está fulano, vea, mire que está condenado. No, esa persona no está condenado porque yo no puedo condenar a nadie. El Señor es tan amoroso que el Señor sabe a quién va a condenar. Y es que mientras uno esté aquí en esta tierra, en este mundo que bueno, que no es en el mundo, sino en el mundo de Dios, pues en Dios, en su, ¿cómo le diría, pastora? Como
como en las manos del Señor, no en el mundo, porque el mundo no es bueno. Nada trae. Nada trae para nosotros. Pero mientras estemos viviendo aquí en esta tierra, tenemos oportunidad, hay oportunidad. Él es tan misericordioso que nos ha esperado tanto y bueno, y aquí estamos. Así que podemos ver para ustedes, amigos, ustedes que están allá, que el ser humano, cuando se aleja de los principios, de los valores, cae en la trampa de la autocomplacencia, de los placeres temporales de este mundo. Porque la palabra de Dios dice que, que estrecho es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y ancho y despacioso es el que nos lleva a la perdición. Porque acá, mire, y quiere que le diga, ¿sabe qué se está asemejando ahí? Cuando dice así, que ancho y despacioso, no, acá no hay problema, acá no le dice ninguno, no vayas allá, no tomes aguardiente, no coges a esa mujer, no cagas, no. Pero acá hay una regla que si nosotros nos salimos de la regla de la palabra de Dios, de la regla de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no heredamos la vida eterna. Así es. Por eso, analizando este tema del cual estamos hoy compartiendo con ustedes, y vemos que el hijo menor representa el buscar la independencia de alejarse de Dios. Hay veces que nosotros, hay veces que es el hijo menor y hay veces que es el mayor y sucesivamente, pero el Señor allá puso un ejemplo, fue de el menor. Sí. Hay veces que los hijos menores en conocimiento, menores en toda amplitud, todo lo tiene menor. Y entonces él actúa con una libertad del mundo como con derecho propio. Así es. Así que vemos también que esto es como tener una vida desenfrenada en los placeres, porque persiguen una vida centrada en los placeres, una satisfacción temporal. Momentánea. Sí. Sí, siga, por favor, hasta 2 versículos más. Ajá. Por el 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. La parábola del perdón. Así que miremos algo aquí ella estaba leyendo el 18. Mire qué linda palabra donde dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En otras palabras, volviendo en sí. Cuando la persona vuelve en sí, tiene todo por delante, tiene una visión grande ahí en ese momento. Porque el hijo pródigo, lo más importante que fue que reconoció sus errores. Y él dijo, ya no soy digno que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y eso era lo que él exigía, lo que él Entonces, quería. mire usted una cosa, él mismo se estaba condenando. Porque hay veces que nosotros aquí físicamente no nos condenamos, o sino que nos alabamos, nos enaltecemos. Porque hay veces que nosotros ya no cabemos en la camisa cuando nos dicen bueno, cuando nos dicen, mire lo que está haciendo fulano es una obra maravillosa. No, todavía eso es poquito. Nosotros tenemos que estar listos y prestos para recibir buenas palabras o malas palabras. Pastor, miremos un punto y tiene que ver cuando este joven el hijo menor estaba allí en ese lugar,
apacentando, donde estaba con aquellos animales, donde deseaba comer esas algarrobas. Y vemos qué humillación, porque todo lo tenía. Pero casualmente, porque hay veces que nosotros, mire, cuando nosotros tenemos, se puede decir, el rejo en la mano, nosotros podemos azotar. Pero resulta una cosa que hay muchas veces que ese rejo se nos cae. ¿Cuál es ese rejo? El poder de la plata, el poder de que yo soy. Y ese muchacho, como ya lo había malgastado todo, ya cayó al poder de la humillación. Y es que se dice ahí en la palabra que dice que hubo una hambruna. Sí. Hubo una necesidad impresionante en ese lugar, hambre tenían, pero resulta que durante ese tiempo de hambruna, él es cuando más necesitaba de alguien que le dijera, que le apoyara, que le diera algo para satisfacer su Pero necesidad. ahí analiza usted que dice que deseaba comer las algarrobas si él las tenía, pero nadie le daba. Pero nadie le daba. Vamos a ver, para ver, vamos a ver. No tenía el permiso, pastor, de comer nada, porque no podía, pues, porque no era de él. Así sucesivamente somos nosotros cuando venimos de acá de hacer el mal y llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No en esos días primero, porque es que hay veces que la persona llega por un desosiego, hay veces que la persona llega porque le iban a hacer algo acá y el Señor lo liberó y él dice, no, ahora voy a seguir. Pero acá está, como se dice, cuando lanzan la emisora y la tienen un mes en prueba de transmisión. Periodo de prueba. Así que miremos algo aquí que yo quiero que analicemos, y es, ahí vemos el principio del arrepentimiento, y lo vamos a encontrar en el 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Aquí vemos un principio de aquel hombre de decir, de verdad estoy equivocado, fallé, debo de poner la mirada, debo de volver a mi padre y pedir perdón. Cuando nosotros actuamos con el pidiendo perdón, estamos actuando bien, de buena manera, porque Él está presto a perdonarnos todas las ofensas que nosotros hagamos. Pero nosotros no nos podemos quedar ahí parados solamente. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que le agrada a Él, no solamente un solo día, sino diariamente y todos los días. Mire, es que nosotros vamos, cuando Él dice que me levantaré y iré a la casa de mi padre y y le voy a decir que ya no me tenga como hijo, sino que me haga como uno de sus jornaleros. Mire usted cómo estaba el hombre de arrepentido. ¿Cuántos de nosotros estamos así verdaderamente con nuestro Señor Jesucristo? Y de verdad, pastor, disculpe que lo interrumpe, de verdad que eso es algo, como le digo, como cuando uno pasa por una prueba, pastor, que uno mismo, por una enfermedad, por un mal momento que uno pase de escasez, de cualquier cosa, uno tiene que preguntarse por qué está aconteciendo eso, como le aconteció a ese muchacho, que Dios permitió que él pasara por todas esas cosas para tener un buen arrepentimiento, genuino, como debe ser. Amén, amén, pastor, amén, mi hermana. Vea, cuando estamos metidos en ese tema, hay muchas cosas que uno no las puede detallar por aquí, porque bueno, mire, hay muchas veces, hay muchos grandes empleadores que contratan a los jóvenes y se los llevan para determinado lugar. Acá le muestran una plata grande y cuando vaya allá la cosa es muy diferente. Acá las cosas son así. Entonces ahí llegó el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se fue a apacentar cerdo, cuando estaba ya en ese trabajo apacentando cerdo, ya fue a se dio de cuenta qué error había cometido. Cuando nosotros nos metemos a unas áreas que no debemos de meternos, ahí es donde nosotros nos acordamos que hay un Jesucristo, que hay un Dios, que Él está listo con la mano ahí, mire, extendida para sacarlo del atolladero. Así es, sigamos hasta el 24, por favor.
sigo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a parar allí. Y vemos algo aquí es que yo quiero que nos enfoquemos bastante en esta parte donde dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Pero el padre le dijo a sus siervos, a sus criados, aquellas personas que trabajaban con él, que estaban en aquel lugar. Entonces vemos algo aquí que él le dice, vayan, tráiganle ropas. Como quien dice, él veía en su hijo, él le mandó a poner ropa, no miró todo lo que había pasado, porque él hizo algo como quien dice, te voy a mostrar el verdadero amor. Pero mire, si usted analiza la parte, en esa parte que es donde más se demuestra la misericordia. Y revestido, o sea, y restaurado. la misericordia, mire, cuando una persona está en el mundo y tiene posesiones y la embargaste y hace lo que no debe de hacer, ¿sabe qué le dicen nosotros? Mire, y ese no era el que tenía. Ese no le den nada porque ese malgastó todo. El Señor tiene mucha misericordia, el Señor es rico en amor, el Señor le extiende la mano a todo el que la necesita, no solamente al hijo pródigo, a todo el que esté haciendo lo que no le agrada a él, todos esos son hijos pródigos. Y no nada más revestirlo, le puso el anillo. Le calzado mandó a colocarle. Que el anillo tiene, en el tiempo de esto, tenía mucho significado. El anillo en el dedo. Ese es un compromiso. Oiga bien, cuando el hombre y la mujer se casan, que se ponen anillos, ahí están uniéndose y ahí están en un compromiso que está demostrado por medio de los anillos. Cuando el padre de familia le dio ese anillo, lo hizo ser de nuevamente heredero de miembro más de la familia. Es correcto. Y es que si miramos ese punto, pastor, aquí donde estamos mirando que vemos que cuando él le dijo al papá, dame, yo quiero que me des la herencia, trajo conflictos a la familia. Sí. Porque al pedir dinero, al irse, no quería saber, no quería tener esa comunión con su hogar, con su familia. De verdad que, y a la hora volver otra vez y mire con lo que lo recibe, con lo que le... Con mucho amor, con mucho amor. Esto es algo maravilloso. No, y el hijo mayor estuvo, como digo, siento yo que estuvo como un poquito de envidia porque aquí más adelante sigue. Sí, dice, pero del hijo mayor vamos a sacar un tema de la cual vamos a enfocarnos en el hijo menor. Mire, porque todo esto, Dios es un Dios de orden. Cuando estamos hablando de que lo vistió, cuando nosotros andamos en el pecado estamos desnudos. El vestido significa revestido. Revestido, claro. Restaurado a la persona. Cuando él le dio vestido para que él se pusiera, él lo estaba ya otra vez restaurando. Por eso es que dice, cuando el viejo hombre es el viejo vestido que tenía, que lo dejó ya. Pero vemos mucho cuando nos ponemos seguido. El viejo hombre es lo que uno era antes, pastor. Sí, sí. Lo que uno deja cuando es revestido, cuando uno vuelve a Dios. Sí, pero por eso hay veces que lo dejamos atrás y no lo ponemos otra vez. Aquí no hay ni uno. No, aquí no hay. Ya no. Y esperemos en Dios que ya no. No, pero tenemos que hablarlo así físicamente porque somos humanos. Y nosotros, aunque nosotros no lo hagamos, pero sí hay muchos que lo están haciendo. Claro. Y nosotros tenemos que, o sea, por eso es que
la idea no es que nosotros nos vean, la idea es que Dios, por medio de estas palabras que nosotros estamos aquí diciendo, que haga un buen trabajo nuestro Señor y que esté impactando a esos amigos que necesitan de estas palabras, que a llegar a los pies del Señor arrepentido como llegó el hijo pródigo. Amén. Algo Así. que me llamaba mucho la atención, y es aquí en el 22, cuando él le da la orden a aquellas personas para que lo vistiesen, le colocaran un anillo en su mano, el calzado, los pies. Le mandó a traer un becerro gordo para matarlo. Entonces, y comieron y hagamos fiesta, como quien dice, un agasajo o algo para compartir entre ellos. O sea, algo maravilloso. Mire, si nos miramos de qué manera cuando un pecador se arrepiente y busca de la presencia de Dios, el Señor también hay fiesta en los cielos. Asimismo, podemos decir que hoy en día aquellas personas que han dado la espalda, que en algún otro momento están mirando ese mundo que solamente es pasajero, que las cosas terrenales van y se vienen y van, porque en realidad son cosas que para nada sirven, para nada edifican. Pero vemos que Dios allí está, como quien dice, como aquel padre. Yo lo puedo ver como un ejemplo, como aquel hombre esperando a su hijo, porque él lo estaba esperando abrazarlo y vestirlo y darle todo, restaurarlo, porque también llegó el punto de abrazarlo y tomarlo y restaurarlo. Asimismo es Dios con nosotros. Miren usted una cosa, ahora vamos a hacer otra aclaración, y es la siguiente. Cuando el hijo pródigo estaba ya apacentando los cerdos y le echaba garroba y le echaba a comer, pero ninguno le daba. Hay muchas veces también cuántos hermanos, cuántos padres de familia no tienen los hijos en la calle y quieren cargar esa cruz que lleve ese hijo, quieren alzársela a ellos acá. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros lo que sí le podemos hacer es abrir las puertas para el día que él venga arrepentido, pero el día que él se arrepienta, debemos de hacer lo mismo que hizo el padre de familia. Pero si yo me voy allá a llevar todo, o sea, lo que él le está haciendo, no, estoy patrocinando con lo mismo que él está haciendo. Estoy participando en directamente lo que él le está haciendo. Pero miren lo que termina diciendo el 24, dice, porque mi hijo era, y mira algo que yo quiero que entendamos, ¿por qué dice que estaba muerto? Porque cuando la persona está en pecado, está muerto en el pecado. Espiritualmente. Está muerto en el pecado. Y es que físicamente también está mal. Estaba muerto. No, es que, o sea, él está muerto en todas las áreas. Espiritual, físicamente, porque cuando la persona tiene el espíritu, o sea, pensando en una cosa, ¿por qué se señoreó el padre de familia? Porque dijo, este era mi hijo que muerto estaba, ¿cierto? Muerto era. Muerto era y ya. Y ha venido. Y ha resucitado. Y se había perdido. Sí. Y es hallado. Oiga las palabras. Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Palabra hermosa, así de un padre a un hijo. Nosotros tenemos que aferrarnos de esa palabra. ¿Por qué? Sí. Porque la palabra de Dios no es para verla así, solamente así, sino vamos a ponerle el sentido de la palabra, qué significa una cosa y qué significa la otra. Porque cuando estamos hablando de un arrepentimiento que él estuvo, cuando él dijo, y me levantaré. Cuando la persona está en el mal, mi hermana, y está haciendo lo que no le agrada a Dios y se levanta, las puertas de los cielos son abiertas. Pero, por eso, hay dos pecados en la vida que no son perdonados. Primero, el que blasfema en contra del Espíritu Santo de Dios. Segundo, el que se quita la vida, porque uno para llegar a nuestro Señor Jesucristo tiene que llegar arrepentido. Y si se había arrepentido, la vida no se la había quitado. Entonces Miremos que nos deja una enseñanza muy linda. Y es para que nosotros la tengamos en cuenta, la meditemos. Y es el amor incondicional y la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos.
Vemos cómo el Señor muestra su amor de una manera especial. La importancia del arrepentimiento y la búsqueda de la reconciliación para con Dios. Cuando con nosotros Dios. nos arrepentimos, oiga bien, por eso el padre de familia hizo banquete. Así cuando hay una persona, un alma que se arrepiente, el Señor hace fiesta en el reino de los cielos. Amén, así es. El Señor se deleita. ¿Por qué? Porque no quiere que la humanidad se pierda. Él quiere que todos tengamos un arrepentimiento y Él hizo a la humanidad no para que la humanidad sufriera, sino nosotros mismos fuimos los que busquemos ese camino. Así que no importa lo lejos, la distancia en la que hayas estado descarriado, pero Dios siempre está dispuesto a perdonarte, a recibirte con alegría. A aquellos que quieren regresar a Él, a su presencia. Pero hay que saber meditar lo que hizo el hijo pródigo. Y me levantaré. Cuando nosotros nos levantamos en espíritu. Y voy hacia el Señor Jesucristo, que es el que tiene la salvación de mi vida. Y le diré, ya no soy digno que me llames hijo tuyo. Hazme como cualquiera otro. Pero Él es tan amoroso que me lleva y me sigue llamando hijo. Amén, así es. Mi Dios es maravilloso y bueno, buscarlo mientras haya tiempo de buscarlo. Les invito a seguir, como dice aquí el hijo pródigo, que él buscó, él se arrepintió y buscó de su padre querido. Y su padre lo perdonó, porque él es perdonador. Así que buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Eso nos dice las Escrituras. Porque nosotros, si buscamos el reino de los cielos, todo lo tenemos en las manos. Hay muchas personas que dicen, vea, esa persona está hablando de Dios ahí, ¿desde cuándo no se está hablando? Sí, Señor. Quiere que le diga, ¿sabe por qué Él no ha acabado con esto? Por la misericordia y el amor que le tiene. Amén. Así que Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar aquí con nosotros. Que la paz de Dios esté con ustedes. Sigue suscribiéndote, comparte, dale like, comenta. Y de verdad que nos gozamos por compartir con ustedes esta linda y hermosa palabra a la luz de las Escrituras en este programa Dialoguemos en Confianza. Dios les bendiga, Dios les guarde y busquemos mientras podamos hallar y tener la oportunidad de hablar con Él, que es maravilloso. Para nosotros es un placer llegar a sus hogares de nuevamente, a sus mentes y a sus corazones, y que Dios los bendiga ricamente. Amén.